El imperio parto o arsácida surgió a mediados del siglo III de la era pasada con el levantamiento de los parnos contra la autoridad seleucida. Un siglo después ya le habían arrebatado la mayor parte del territorio a este imperio helenístico y empezaron a competir contra los romanos por la hegemonía en el levante mediterráneo, Armenia y Mesopotamia. Mientras, en el territorio sinítico, durante el final del periodo Zhou como durante Qin y parte de Han, fueron ajenos a todos estos cambios políticos que se dieron en Asia Occidental. Las que en China se denominarían después regiones occidentales eran todavía un mundo desconocido, a pesar de que ya existían los gérmenes de la red de intercambio que llamamos desde el siglo XIX rutas de la seda. Como ya vimos en la serie sobre los contactos entre China y Roma, no fue hasta mediados del siglo II de la era pasada, con los viajes de Changqian a Asia Central, que el imperio Han empezó a descubrir la existencia de los reinos e imperios del resto de Eurasia, quedando enlazado de forma plena a las redes humanas del resto del continente. Después de descubrir y tener unas primeras relaciones diplomáticas con varios pequeños y medianos reinos o estados de Asia Central, el primer gran imperio con el que entró en contacto el Han no fue otro que el parto, o Anxi, como lo denominaron en chino. El consenso académico apunta a que Anxi, o aproximadamente Ansik en el chino del periodo, es probablemente la transliteración del parto Arshak o Arsaces. Este fue el rey de los parnos que dio nombre a la dinastía gobernante del imperio parto, los arsácidas. En la historiografía china, la primera descripción del imperio parto y la primera evidencia textual de contacto directo lo tenemos en el volumen 123 del Shizhi de Sima Qian, cuyas fuentes eran los reportes del propio Changqian y de los de las inmediatamente posteriores embajadas Han a Asia Central. Aunque sabemos que en el año 115 a.C. Changqian en su segundo viaje envió a por lo menos a un asistente hacia Partia, desconocemos si este llegó o si logró un contacto diplomático con los partos, puesto que el Shizhi es muy ambiguo o poco preciso sobre el momento en el que se dio el primer contacto diplomático entre arsácidas y los Han, aunque probablemente este se dio entre el mismo 115 y el 116 a.C. Ya sea este asistente o una embajada enviada directamente por el emperador Wu de Han poco después, el Shizhi registra, cito: "Desde el principio, cuando los enviados Han visitaron el reino de Anxi, su rey ordenó a 20.000 jinetes que los recibieran en la frontera oriental de su reino". Los enviados seguramente entraron al imperio parto por la región de Margiana, en la frontera nororiental. Y aunque no se menciona el nombre, el rey de Anxi en aquel entonces era el rey de reyes, Mithridates II de Partia. Por otro lado, para algún estudioso esos 20.000 jinetes partos son una exageración. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que las tropas de Mithridates en ese tiempo se estaban enfrentando a los Ai o Saka, por lo que el ejército parto debió estar acantonado en la frontera oriental. De manera oportuna, podrían haber recibido a los enviados Han con una fuerza semejante, aunque la cifra naturalmente sea aproximada, un orden de magnitud más que una cifra precisa. Tantos jinetes pudieron servir además para intentar impresionar a los enviados. Continuemos con el texto. La capital del reino está a varios miles de li de la frontera oriental. Mientras los enviados viajaban a la capital, pasaron por varias decenas de ciudades habitadas por gran cantidad de personas. Cuando los enviados Han regresaron, el rey de Anxi envió a sus propios emisarios para que los acompañaran y observaran la inmensidad del imperio Han, presentando como tributo grandes huevos de ave y hábiles ilusionistas de Li Xuan. El hijo del cielo quedó muy complacido. Para algunos académicos, este primer contacto entre los dos imperios culminó en un tratado cuyo propósito era facilitar el movimiento comercial, conjetura que podría considerarse anacrónica. No obstante, estas delegaciones sí pudieron ser un cimiento para la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales sobre las que se levantó la red comercial de las rutas de la seda, sin que ello conllevara específicamente a un tratado comercial. Al regresar la embajada Han, Mithridates aprovechó para enviar a sus propios emisarios y en el camino se fueron sumando a los de otros estados de Asia Central. Los emisarios partos llevaron a la corte Han grandes huevos de ave. Estos, sin duda, eran de avestruz arábigo, especie ahora extinta. El avestruz arábigo, además de la península arábiga, habitaba el levante mediterráneo y Mesopotamia. Los huevos debieron resultar extraordinarios para los cortesanos y el emperador en el palacio de Chang'an. Los ilusionistas de Li Xuan o Li Kan ya los mencioné brevemente como antecedente en la segunda parte de la serie de relaciones entre China y Roma. Este topónimo pertenece a un conjunto de nombres transliterados bastante semejantes. Estos eran los que utilizaron en el periodo para denominar a una o varias de las Alejandrías de Asia Central y Egipto. Posteriormente, el término acabaría designando al propio territorio egipcio seguramente debido a la Alejandría del Egipto tolemaico, y después de la conquista de este por el Imperio Romano también a la propia Roma. Estos ilusionistas, al llevarlos como obsequio diplomático, probablemente se trataron de esclavos originarios de alguna de las Alejandrías.
A pesar de la brevedad de la descripción del trayecto, esto es un anticipo de la descripción que se encuentra en otro pasaje del mismo volumen, y que probablemente fue escrito a partir del informe de esta primera delegación Han en el territorio arsácida. Anshi está situado a varios miles de li al oeste de los grandes Yuezhi. La gente vive asentada en la tierra y cultiva los campos, siembran arroz y trigo y hacen vino de uvas. Tienen asentamientos amurallados como los de Taiyuan. Anshi controla varios cientos de ciudades grandes y pequeñas, abarcando un área de varios miles de li cuadrados, siendo el reino más grande de la región. Junto al río Kui hay mercados donde los comerciantes utilizan carros y barcos, viajando a países vecinos incluso a distancias de miles de li. Las monedas del país están hechas de plata y llevan el rostro del rey. Cuando el rey muere, la moneda se cambia inmediatamente y se emiten nuevas monedas con el rostro del sucesor. Para hacer registros, cortan piel y escriben en horizontal. Al oeste de Anshi se encuentra Tiaochi y al norte están Yanchai y Lixuan. En esta descripción se nos proporciona información sobre los productos locales e indirectamente sobre el clima, también sobre la moneda, el transporte y el sistema de escritura de los partos. Sin embargo, como ocurre con todas las fuentes de este tipo, es crucial entender que tanto los emisarios como el historiador seleccionaron y destacaron ciertos aspectos según sus intereses personales y los requerimientos de información práctica para el archivo imperial del Estado Han. Asimismo, su perspectiva tiene un sesgo perceptivo que busca los contrastes significativos entre lo que veían los chinos en esas tierras exóticas y lo familiar en el Imperio Han, por lo tanto, condicionando lo que se consideraba relevante documentar. Como se señala en el texto, Anshi, el Imperio Arsácida, se encontraba al oeste de Ta-Yuezhi, los grandes Yuezhi, población desplazada del noroeste del Imperio Han por el empuje de los Xiongnu y los Wuzhuan, y que después de pasar por Sogdiana se acabaron asentando en Bactriana. La distancia indicada de manera poco precisa, varios miles de li, debía señalar la distancia entre las capitales o centros políticos de ambas entidades, lo que es sin duda una aproximación incorrecta, puesto que no es tanta la distancia entre Bactriana y la región de Partia. El Shixi no nos ofrece ningún nombre alternativo de la capital, por lo que Anshi, como capital, pudo ser la antigua Nisa o Mithradat-Kert, la probable primera sede o residencia real de los arsácidas, y la ciudad a la que en teoría debieron llegar los primeros emisarios Han. La ulterior historia canónica, el Hanshu, el libro de Han, escrito en el primer siglo de nuestra era, aunque duplica mucha de la información del Shixi, nos ofrece otros detalles recopilados de forma posterior. En cuanto a la capital, el libro señala que era la ciudad de Pantou y que estaba situada a unos 11.600 li de distancia desde Chang'an, un poco más de 4.800 kilómetros. Debido a esto, ya que Pantou puede ser una transliteración de Parzaba, Artia, la capital señalada aquí pudo encontrarse en esta región, lugar de origen de la dinastía arsácida, quizá la misma Nisa o Mithradat-Kert mencionada antes. La falta de certeza se debe a que el imperio arsácida tuvo durante toda su historia varias capitales y no se han podido cronologizar, ni determinar tampoco de forma precisa los cambios de capitalidad, pudiendo además ser un imperio con varias capitales o sedes reales al mismo tiempo. El Hanshu además nos ofrece una información probablemente más precisa en cuanto a la ubicación de Anshi, ya que el Shixi señala de forma imprecisa o errónea que Yanchai y Lixuan se encontraban al norte. En cambio, en el Hanshu se escribe que Anshi se conectaba con Kanshu por el norte, con Wuyi Shangli por el este y Tiaochi por el oeste. Dejando de lado la posible información menos precisa, errónea o anticuada del Shixi, en ambas obras se anota que los territorios de Anshi llegaban hasta el río Kuei, el nombre que le dieron los Han a la Mudaria, el río Oxus para los griegos. Queda claro que, según las fuentes, Anshi era un país sedentario y agrario que cultivaba cereales como el trigo y el arroz. El arroz es un cultivo originario de la cuenca del río Yangtze, pero que ya era conocido desde hacía varios milenios en el Indostán y Asia Central, aunque de hecho en el Imperio Parto no consta que fuera un cultivo común salvo en las regiones con buen riego, como Mesopotamia y Susiana. El trigo, un cultivo muy relevante en Eurasia Central y Occidental, también era conocido en Eurasia Oriental, aunque su importancia en la China temprana era secundaria. En cambio, la tradición vinícola, que los partos heredaron del Imperio Seleucida, antes de los viajes de Changqian era totalmente desconocida en China, puesto que lo que llamamos vino de arroz, una de las principales bebidas alcohólicas de la China temprana, no es técnicamente vino. El propio término utilizado en el Shixi para referirse a las uvas, putao, es un préstamo del bactriano. Esta fruta se introdujo de forma tardía en China durante el mismo periodo Han. En el texto también se señala que los asentamientos partos eran similares a los de Taiyuan, Ferganá, el primer reino o país que los Han conocieron después de cruzar la cadena montañosa de Tian Shan. El urbanismo y la arquitectura empleados en Asia Central, fruto de la hibridación de varias tradiciones locales y la griega, difería bastante de lo que se podía ver en el área sinítica.
Estos asentamientos arsácidas se contaban por cientos, por lo que al descubrir e informarse de varios de los reinos o países cercanos, claramente Anxi, el imperio parto, se consideró el más grande de la región. El Hanshu nos ofrece otras semejanzas. La tierra, el clima, animales y costumbres de la población de Anxi eran similares a las de algunos territorios vecinos. En otra parte del texto se observa que desde Taiyuan en dirección oeste hacia Anxi, en los diferentes países se hablan lenguas diferentes, pero sus costumbres son en gran medida similares y pueden entender el habla de los demás. Todos tienen ojos hundidos y muchos hombres llevan barba y bigote. Son buenos para los negocios y regatean por una fracción de moneda. Las mujeres parecen ser muy respetadas y los hombres toman decisiones basándose en sus consejos. En estos lugares no hay seda ni laca y sus habitantes no saben fundir hierro para hacer utensilios. La posible inteligibilidad lingüística, el parentesco, como la semejanza fisionómica y de costumbres observada por los emisarios Han, se debió probablemente a la ascendencia irania dominante desde el valle de Ferganá hasta el imperio arsácida, al uso de lenguas francas como el arameo y el griego koiné, así como a la helenización de Asia Central, sobre todo en los centros urbanos. Otro de los aspectos más destacados en las fuentes es el uso de la moneda de plata con la efigie del monarca, también herencia de los reinos helenísticos ya desaparecidos en la región, ya que la cultura monetaria de la China temprana presentaba notables diferencias con la de Eurasia occidental. La antigua moneda china no era acuñada como las del resto de Eurasia. Se producía casi siempre en bronce fundido en molde y nunca tenía efigies ni imágenes. La plata y el oro, pero especialmente este último, sí se utilizaba como medio de intercambio pago, pero en forma de lingotes, por lo que la recién descubierta cultura monetaria helenística en estos territorios tuvo que ser algo bastante exótico y desconcertante para los emisarios. También se destaca que los partos registraban y escribían en piel, lo que conocemos como pergamino, una tecnología extraña en la civilización china, dado que en el mundo sinítico los principales soportes que se utilizaban para la escritura eran las tablillas de madera y bambú, textiles como la seda y para este tiempo, de manera secundaria, el papel. Asimismo, en el imperio parto como en el resto de Eurasia central y occidental, se escribía generalmente en horizontal, lo que difería con el chino que se ha escrito en vertical durante prácticamente toda su historia. Finalmente, se acentúa la falta de seda y laca, dos materias primas importantísimas en la economía y cultura material china desde el Neolítico. Los objetos de lujo de estos materiales eran los principales productos de exportación desde el Imperio Han durante la primera edad dorada de las rutas de la seda. A la seda y a la laca se le sumaba la tecnología metalúrgica de la fundición del hierro, totalmente desconocida fuera de China durante la antigüedad y que durante el periodo Han fue custodiada con recelo por motivos estratégicos. Este apunte de interés económico probablemente fue información significativa para el aparato estatal Han y posibles comerciantes. En estas mismas obras de la historiografía canónica china se menciona otro topónimo y entidad política estrechamente relacionada con el imperio arsácida. Esta es Tiaochi, que según el texto se encuentra al oeste de Anxi. Como también mencioné en la serie sobre los contactos entre China y Roma, Tiaochi se ubicaba probablemente en el área de Mesopotamia, con acceso al Golfo Pérsico y que posiblemente incluía alguna área aledaña. Serían potencialmente los territorios de Karazén y Susiana, y que quizás incluían también Parsis y Babilonia. Los diferentes cambios políticos pudieron alterar la territorialidad de lo que los Han denominaron Tiaochi. Veamos la descripción de este país. Tiaochi se encuentra a varios miles de li al oeste de Anxi, frente al Xihai. El clima es cálido y húmedo. Los habitantes cultivan sus campos y siembran arroz. Hay un ave gigante con huevos del tamaño de una tinaja. La población es numerosa y muchos lugares son gobernados por pequeños jefes, pero Anxi la ha sometido y la considera un reino vasallo. El país es famoso por sus ilusionistas. Los ancianos de Anxi cuentan historias sobre el río Shuo y la reina madre del oeste, pero nadie los ha visto. Existe un importante debate sobre su ubicación, como sobre el origen y significado del topónimo. No obstante, la mayor parte de las hipótesis en lo único en lo que coinciden es que Tiaochi se debió ubicar en las costas del Golfo Pérsico, lo que en nuestras fuentes del periodo se denomina Xihai, el mar occidental. Estas hipótesis también se acoplan bien con el clima cálido y húmedo mencionado en el texto. Ignorando el resto de cultivos de la zona, se señala que se cultivaba arroz. Como mencioné antes, Mesopotamia y Susiana eran unas de las pocas regiones donde se cultivaba esta planta en el periodo, lo que refuerza también la hipótesis de que Tiaochi debía ser las regiones de Karazén y Susiana, en la costa de Mesopotamia. Los enormes huevos de avestruz que llevaron los emisarios arsácidas hacia el Imperio Han posiblemente procedían de esta región. Por su simple mención queda claro que el avestruz arábigo fue la especie más llamativa de la fauna mesopotámica para los emisarios Han. En el texto también se señala que era
una región de estados vasallos o semiautónomos con grandes poblaciones y sometidos por los arsácidas. A diferencia del fuerte centralismo chino, la Casa Real arsácida se apoyaba en las familias nobles de las satrapías y reyes regionales para controlar el imperio. Los reinos y ciudades-estado gozaban de cierto grado de autonomía, pagando tributo al rey parto. Esta relativa independencia de algunos de sus reinos queda de manifiesto con los reinos de Caracene o el de Lamais, en Susiana, cuyos reyes acuñaban su propia moneda con su efigie. Porque esta región se menciona por separado obviando otras regiones autónomas o semiautónomas del Imperio Parto, se puede explicar por el control directo que tuvo este imperio sobre Susiana durante varias décadas antes de que la dinastía Camnaskirida de Lamais recuperara el poder como vasalla de los arsácidas en algún momento a finales del siglo II a.C., momento temporalmente cercano a los viajes de los primeros emisarios Han a estas regiones, por lo que estos cambios políticos pudieron ser una novedad notificada a los enviados, aunque esta explicación solamente es hipotética y pudo deberse a simples limitaciones en cuanto a la información a la que accedieron los emisarios. Además de los ya mencionados avestruces arábigos, por lo visto a los enviados Han o al propio Sima Qian también les llamó la atención que Tiao Qi, al igual que Li Xuan, tenían destacables ilusionistas. El ilusionismo, como el malabarismo y las acrobacias, eran actividades apreciadas que deleitaban a la nobleza y funcionariado en la China temprana, por lo que no sería raro que se fijaran específicamente en este aspecto, el cual ya he tratado en otros vídeos, aunque quizá no fuera realmente un elemento muy característico e importante en las sociedades de esta región. Finalmente, en el pasaje se menciona que en el Imperio Arsácida se contaban historias o leyendas sobre Tiao Qi, donde se mencionaba el río Ruo y la reina madre del oeste, Xi Wanmu, elementos de la religión y antigua mitología china. Aunque es imposible saber a qué se refirieron con esto, se puede deducir que los emisarios Han relacionaron historias sobre alguna diosa madre o deidad femenina de la región con la reina madre del oeste, deidad venerada durante el Imperio Han. Las posibles alternativas de esta conexión son muchas, teniendo en cuenta que las grandes ciudades de Mesopotamia y Susiana como Babilonia y Susa eran muy cosmopolitas. De este modo terminamos con el primer contacto del Imperio Han con el Imperio Parto o Arsácida, así como con las primeras descripciones que hicieron los Han sobre este imperio durante los 2 últimos siglos de la era pasada. El aumento de detalles en la información que ofrece el Hanshu respecto al Shiqi es una evidencia de que en este periodo se dieron más contactos directos o indirectos, a pesar de que no quedara registro de estos en las fuentes que han llegado hasta nosotros. Para no extender más el vídeo, analizaremos en otra ocasión las fuentes chinas inmediatamente posteriores en las que se retratan las relaciones y percepciones sobre el Imperio Arsácida durante los 3 primeros siglos de nuestra era, hasta la sucesión de la dinastía sasánida. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar un me gusta y seguir el canal para ver más documentales como este.